Es importante pronunciar bien el nombre de Dios. Algunas denominaciones cristianas actualmente están dando mucha importancia a la correcta pronunciación de los nombres de Dios y de Jesús. Entre ellos hay quienes dicen que debemos usar los nombres hebreos, otros incluso llegan a afirmar que al decir Dios o Jesús estamos involucrando a falsos dioses. El nombre con el que Dios se dio a conocer antiguamente es un nombre hebreo que se translitera con 4 consonantes, YHWH. Los eruditos en hebreo han propuesto diferentes formas posibles de pronunciación, pero la más aceptada es Yahweh. Se escribe YAHWEH, se pronunciaría IAUE, Yahweh. El nombre hebreo de Jesús, conforme a lo propuesto por la mayoría de eruditos e historiadores, fue Yeshua, que es la abreviatura de Yehoshua, que es el mismo nombre que tuvo Josué. Este nombre fue transliterado al griego como Jesús, se escribe IESOUS, y desde ahí derivó al español Jesús. En el inglés es más parecido al texto griego, porque en inglés se pronuncia Jesus. Algunos sostienen que el nombre de Jesús fue Yahshua, ya que según ellos su nombre tuvo que tener incluido parte del nombre de Dios Yah. Sin embargo, no hay ninguna evidencia histórica ni arqueológica de nadie con un nombre así, ni tampoco de que Jesús haya tenido ese nombre. Este nombre parte simplemente de una suposición de ciertas personas, pero no hay ninguna evidencia razonable que avale tal proposición. Notablemente, son los que defienden este nombre los que con mayor frecuencia condenan el uso de cualquier otro nombre para Jesús. Pedro dijo lo siguiente en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Al leer esto, algunos piensan que si no hay otro nombre sobre el cual podamos ser salvos, entonces sería importante conocer correctamente el nombre de Jesús. Sin embargo, para entender este versículo tenemos que saber exactamente cómo usaban la palabra nombre en aquellos tiempos. La palabra nombre aquí es la traducción de la palabra griega onoma, que tiene varias acepciones. Esta palabra puede significar 1. La designación dada a una persona o cosa para distinguirla de otra. 2. Fama o reputación de una persona. 3. En plural, personas pertenecientes a un grupo determinado. 4. Indicativo de rango o autoridad atribuido a un representante. Y 5. La persona o ser que porta determinado nombre. En otras palabras, la palabra nombre puede referirse al nombre de la persona, a la persona misma, a la fama o reputación de la persona, o a la autoridad o rango de poder que tenga una persona que representa a otra, como cuando decimos vengo en nombre de. Este término griego conserva también el sentido de autoridad y representación que los hebreos le daban al nombre, e incluso hasta este mismo día usamos la palabra nombre con alguno de estos sentidos. Por ejemplo, si yo digo vengo en nombre de fulano o hablo en nombre de tal o cual, todos entienden que estoy actuando o hablando como representante de esa persona. Y lo mismo sucedía en aquellos tiempos, tanto desde el idioma griego como desde el hebreo. Entonces, cuando Pedro dice que no hay otro nombre en que podamos ser salvos, se refiere a que solo por medio de la persona de Jesús podemos recibir salvación. No se refiere a que simplemente pronunciando su nombre podamos obtener salvación. De hecho, Jesús mismo dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos demonios y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? Entonces yo les declararé, nunca os he conocido, apartaos de mí, obradores de maldad. Como pueden ver, no se trata tan solo de decir el nombre de Jesús, ni siquiera de decir que venimos de parte de Jesús, sino que se trata de obedecerlo y de tener una verdadera comunión con Él. Hasta donde sabemos, todo lo que llamamos el Nuevo Testamento fue escrito en griego, excepto quizá Mateo, que pudo haber sido escrito en hebreo. Hay indicios de que existió un texto hebreo de Mateo, pero que se perdió. Pero no hay evidencias de que existieran originales hebreos de los demás libros del Nuevo Testamento. Algunos sostienen que los originales debieron ser en hebreo, pero
Nuevamente, son suposiciones, no hay evidencias. Existen textos muy antiguos en arameo, que es una variación del hebreo, pero estos textos en arameo tienen indicios de no ser una escritura directa, sino ser traducción de los textos en griego. Por tal causa, la mayoría de expertos en textos bíblicos sostienen que los originales del Nuevo Testamento fueron escritos en griego. Entonces lo que vemos es que los apóstoles mismos fueron los que tradujeron el nombre hebreo Yeshua como Isus o Jesus. Recordemos que los apóstoles escribieron por inspiración de Dios. Si realmente hubiera sido vital la pronunciación correcta del nombre de Jesús, ¿les parece que Dios los hubiera inspirado a traducir el nombre en lugar de dejarlo intacto? Si les hubiera importado tanto, hasta podrían haber dejado el nombre en letras hebreas, pero no fue así. Si Dios mismo dio el aval a los apóstoles para traducir Yeshua como Jesús, ¿no creen que igualmente Dios no tendría problemas en que se tradujera el nombre al español como Jesús? La Biblia nos dice que Dios mira el corazón de las personas, no su pronunciación, no mira la exactitud de nuestras palabras. Y Él sabe cuando le estamos hablando a Él, y Jesús sabe cuando estamos queriendo invocarle a Él, aunque no pronunciemos perfectamente su nombre. Dios es espíritu, Él no está en el mundo material. Muy probablemente los espíritus tendrán formas de comunicarse diferentes a nosotros. Por lo tanto, el hecho de que Dios se haya puesto un nombre no significa que esté atado estrictamente a ese nombre, sino que es una forma en que Él condescendió al entendimiento humano para poder darse a conocer apropiadamente. El nombre Yahweh significa el que seré o el que llegue a ser. En Éxodo 3:14, Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Una traducción más acercada al hebreo de las palabras de Dios sería yo llegaré a ser el que llegue a ser, o yo seré el que sea. A diferencia de los pueblos paganos que tenían un dios para cada necesidad, el dios del sol, el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad, el dios de la guerra, etc., el Dios verdadero se presenta como uno que podía ser lo que sea. Es una forma de presentarse como el todo del ser humano. Génesis 16:13 nos dice, entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Aquí se está hablando de Agar, sirvienta de Sara, y vemos que ella llamó el nombre de Dios, tú eres el Dios que me ve. Agar le dio su propio nombre a Dios, pero Dios no se molestó por eso. En el relato tenemos otros detalles que nos van a ayudar a entender aún mejor lo que es el nombre de Dios. Si leemos un poco más atrás, en el contexto, vemos que en el versículo 7 Agar se encuentra con un ángel de Dios, no se encuentra con Dios mismo. En el versículo 9 el ángel le habla a Agar. Génesis 16:9 dice, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Acá estoy leyendo la versión Reina Valera 1960, tiene Jehová, como dije previamente, el nombre Yahweh quizá es más exacto, pero se entiende que está hablando de Dios. Y lo que vemos es que quien se presenta ante Agar no es Dios mismo, sino un ángel, pero este ángel hablaba como si fuera Dios mismo. Esto se entiende cuando entendemos el sentido de representatividad que tenía el nombre para los hebreos. Entre los hebreos antiguos, una persona no solo podía decir hablo en nombre de cuando estaba representando a alguien, sino que hasta podía usar el nombre de aquel a quien representaba. En cierta forma, aún hacemos eso en el presente, aunque no exactamente de la misma forma. Pero, por ejemplo, supongamos que le digo a un amigo de nombre José, Juan me mandó a decirte que va a ir a tu casa esta noche y lleva la cena. Entonces José podría hablar con otro amigo y decir, Juan dijo que viene a mi casa esta noche y trae la cena.
Pero no fue Juan que le habló a José. Sucede que si José confía plenamente en mi palabra, para él, mi palabra de parte de Juan será como si lo hubiera dicho Juan mismo. Y eso es lo mismo que vemos en la Biblia muchas veces. Vamos a ver que en muchas ocasiones un ángel habla de parte de Dios como si fuera Dios mismo. De hecho, algunos ángeles e incluso algunos seres humanos son llamados Dios, en hebreo Elohim, porque actuaron o actúan como representantes de Dios. Éxodo 3.2 nos dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Acá se ve claramente que quien se aparece ante Moisés era el ángel de Jehová, pero después dice que llamó Dios de en medio de la zarza. Por supuesto, este ángel no era Dios mismo, pero el ángel hablaba en representación de Dios. Y esto lo vamos a ver muchas veces en la Biblia. Solo cito algunos ejemplos para que en la medida que lean la Biblia puedan identificarlo. Éxodo 21.6. Entonces su amo lo acercará ante los jueces y lo acercará a la puerta o al poste de la puerta y le horadará la oreja con una lesna y le servirá para siempre. Éxodo 22.8. Pero si no es hallado el ladrón, entonces el señor de la casa se le hará comparecer ante los jueces para determinar si ha mentido la mano en propiedad de su prójimo. Éxodo 22:28. No maldecirás a los jueces, ni hablarás mal del gobernante de tu pueblo. Se estarán preguntando qué tienen que ver estos tres versículos con lo que venimos viendo. Bueno, en estos tres versículos, y algunos otros en la Biblia, la palabra jueces en hebreo es Elohim, que es la misma palabra que se traduce como Dios o dioses. Hay otra palabra hebrea para jueces, que es la más común, que es Shafat. Pero aquí y en otras partes se usa Elohim. ¿Y por qué? Esto es porque los buenos jueces de Israel eran representantes del juicio de Dios, por lo tanto eran llamados dioses, por actuar en representación de Dios. Jesús mismo reafirmó esto. En Juan 10:34, Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, Jesús acá entonces está diciendo que Dios llamó dioses no solo a los jueces de Israel, sino también consideraba dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, porque ellos estaban siendo representativos de Dios. Entonces, podemos entender cómo en la cultura hebrea se usaba el nombre o atributo de alguien para referirse también a alguien que representa a esa persona. Cuando entendemos esto, podemos también entender otros pasajes de la Biblia. Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Significa esto que Dios dio a Jesús algún otro nombre, otra designación diferente y superior? No, lo que significa es que le dio autoridad sobre toda otra autoridad, que le puso en un rango más alto de autoridad. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. ¿Este versículo me está diciendo que mencione a Jesús en todo lo que hago? No. Lo que está diciendo es que intente actuar como él actuaría y que obre como representante de Jesús, imitando su amor y sabiduría, actuando conforme a su guía espiritual en mí. Juan 14:13 dice: y todo lo que pidáis en mi nombre, eso lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís alguna cosa en mi nombre, yo la haré. Pedir en nombre de Jesús es pedirle a Jesús mismo. Antes de la resurrección de Jesús, la gente solo podía pedir cosas a Dios, pero ahora podemos pedir cosas a Jesús. Además, pedir en su nombre también refiere a pedir conforme a su voluntad, tal como dijo Juan: si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye, en 1 Juan 5:14. Hechos 3:6 nos dice: pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entendiendo el sentido del nombre en la cultura hebrea, podemos entender que acá Pedro no está dando una fórmula para sanar a alguien al decir en el nombre de Jesucristo. Pedro está expresando que no es él mismo quien comanda la sanidad, sino que está actuando como representante
de Jesús, que fue quien dio la orden para que este hombre sea sanado. De nada sirve decirle a un enfermo, sé sano en nombre de Jesús, si Jesús primero no dio la orden. Todo lo contrario, eso sería usar en vano su nombre, porque estaríamos actuando como si Jesús hubiera dado una orden que jamás dio, lo cual luego confunde a la gente y le hace pensar que esa persona es un farsante, lo cual muchas veces lleva a gente atea a pensar mal del cristianismo justamente por este tipo de acciones. Podemos hablar muchísimo más acerca del uso del nombre en la Biblia, pero no quiero hacer demasiado larga esta enseñanza. Espero que esto ayude a poder ver con otros ojos el sentido del nombre en la Biblia y así poder comprender más apropiadamente cada pasaje en los que el nombre de Dios o de Jesús es usado. Además, también espero que quede claro que no es tan importante para Dios que pronunciemos de forma perfecta su nombre, ni tampoco el de Jesús. De hecho, en el Nuevo Testamento, Dios casi nunca es llamado Yahweh, es llamado Padre. Lo importante es a quién invocamos en nuestro corazón, no a los dioses propuestos por el mundo, sino al único Dios verdadero que se ha manifestado al mundo a través de su Hijo Jesús, quien es el único mediador entre Dios y los seres humanos, y es el hombre que está sobre todo nombre, bajo quien se sujeta toda la creación, excepto quien lo sujetó, que es Dios, como dice 1 Corintios 15:27.